2016, cuando en desarrollo de la reforma tributaria se estableció por primera vez el mecanismo en Colombia, para pasar posteriormente a la ley de financiamiento, en donde fue incluido el mecanismo. Como ustedes saben, la ley posteriormente fue declarada inexequible, y luego en la ley de crecimiento económico, la ley 2010 del año pasado, se volvió a incluir el mecanismo de la manera como había sido incluida en la ley de financiamiento. Fundamentalmente, y como lo dijo Guillermo en la introducción, pues yo soy miembro de ANCHAM, pero igualmente también como firma estamos afiliados a otra cámara, que es la Cámara Colombiana de la Infraestructura, y con varios miembros de esa cámara creamos y conformamos una alianza que se llama PROXI, pues digamos es la abreviatura de proyectos de obras por impuestos, a través de la cual hemos venido desarrollando en los últimos años la implementación del mecanismo por parte de distintos empresarios, obviamente contando con el apoyo de estos empresarios que activamente han venido creyéndole al mecanismo y vinculándose a través del mismo. Entonces, en esta oportunidad, la idea de la charla es ya mostrarles, como les dije, el panorama completo del desarrollo legislativo en Colombia, contenido en estas dos leyes, en donde se prevén, como lo voy a pasar a mostrar, dos tipos de mecanismos. Lo primero que hay que decir es que, ¿qué significa obras por impuestos? Obras por impuestos es una figura jurídica, un mecanismo que ha establecido el gobierno, a través del cual los empresarios vinculan directamente los recursos que tienen destinados para el pago del impuesto de renta al desarrollo de obras que están ubicadas particularmente en las zonas más afectadas por el conflicto armado, que fue la definición inicial que se trabajó en la ley 1819, y posteriormente en la ley 2010, que incluyó los municipios PEDET, los municipios SOMAC, es decir, las zonas más afectadas por el conflicto armado, y permite el desarrollo de este tipo de proyectos en municipios que, sin ser SOMAC, están íntimamente vinculados al desarrollo de los mismos. Entonces, lo que se busca es que los contribuyentes del impuesto de renta, no de otros impuestos, vinculen sus recursos destinados al mismo directamente a la ejecución de obras en dichos municipios. Fundamentalmente, como está puesto en la exposición, el marco normativo está conformado por el artículo 238 de la ley 1819 del 2016 y sus dos decretos del año 2017 y 2018, decretos reglamentarios, y fundamentalmente busca que los contribuyentes que hayan tenido en el año fiscal inmediatamente anterior ingresos superiores a 33.610 VTs puedan pagar hasta el 50% del impuesto a cargo del año anterior en la realización de estos proyectos. Bajo el nuevo esquema, a este mecanismo se le ha denominado el mecanismo fiducia, y la otra posibilidad, que fue la establecida en la ley 2010 del 2019, que incorporó a través de su artículo 79 el artículo 801 del Estatuto Tributario, que fue recientemente reglamentado a través del decreto 1127 de 2020, es la posibilidad de que los contribuyentes ejecuten la obra, no vincularla directamente en el año en que postulan para hacer la obra al pago del impuesto de renta del año anterior, sino que ejecuten esas obras, y al terminar la estructuración del proyecto y completen la construcción de las mismas, puedan recibir de parte del gobierno lo que se llaman los títulos de renovación del territorio, que son unos títulos que van a servir para que se paguen por parte del contribuyente hasta el 50% del impuesto de renta a cargo. Quiero hacer un paréntesis aquí para indicar que si alguno de ustedes tienen, mientras hago la exposición, alguna pregunta, pues que se sientan libres de hacerla para poderlas ir evacuando durante la conferencia. O si quieren dejarlas para el final, igualmente está bien. ¿En qué tipo de obras se puede invertir? Esta lámina es tomada, la fuente es la Agencia de Renovación del Territorio,
que es la entidad pública en Colombia, que es a través de la cual se canaliza toda la estructuración y toda la presentación al Estado de las intenciones de ejecutar este tipo de obras. Y básicamente hoy tenemos estos sectores que ustedes ven ahí como aquellos en los cuales se pueden invertir. Los que están en negro, que son los de agua potable y saneamiento básico, energía, salud, educación pública e infraestructura en transporte, fueron los sectores originarios, es decir, los sectores que fueron incorporados en la Ley 1819 del año 2016 en el artículo 238, que en esos sectores se puede vincular el impuesto del año inmediatamente anterior para el desarrollo de la obra. Los que están en negro más los que están en azul son aquellos sectores, digamos los azules son los nuevos que se incorporaron en la ley 2010, son los nuevos sectores en los cuales igualmente se pueden hacer las inversiones ya bajo el mecanismo denominado convenio, es decir, en el mecanismo a través del cual el contribuyente o los contribuyentes interesados en los proyectos estructuran los proyectos o toman algunos de los proyectos que ya están en el banco de proyectos de la ART y se encargan de construirlos, de entregarlos al Estado y a cambio reciben los títulos de renovación del territorio. En conclusión, los primeros 5 sectores se pueden desarrollar por cualquiera de los 2 mecanismos, es decir, el mecanismo del artículo 238 de la ley 1819 o el mecanismo del artículo 801 del Estatuto Tributario. Los sectores que están en azul, infraestructura productiva, cultural, deportiva, bienes públicos rurales, pago por servicios ambientales, tecnologías de la información y comunicación, adaptación al cambio climático y gestión de riesgo, solo se pueden desarrollar a través del mecanismo del artículo 800-1 del Estatuto Tributario. ¿Por qué apostarle al mecanismo de obras por impuestos? Si bien es cierto, a veces puede resultar mucho más fácil para el contribuyente sencillamente tomar sus recursos destinados al pago del impuesto de renta, presentar su declaración de renta y pagar el impuesto, pues realmente hay contribuyentes a los cuales, además de pagar los impuestos, les interesa generar impacto social en las regiones en las cuales se está operando. Fundamentalmente, las razones que nosotros hemos encontrado para que una empresa o un contribuyente del impuesto de renta esté dispuesto a apostarle al mecanismo de obras por impuestos es el tema de reputación, lazos con la comunidad, que digamos es fundamental y esencial. Hoy hay muchas empresas que de hecho vienen a través de sus programas de relacionamiento con la comunidad, a sus programas sociales, desarrollando este tipo de obras. Y todo eso, pongámoslo en términos económicos, se va al gasto de la empresa, o se ven donaciones, etc. En el mecanismo de obras por impuestos, la bondad que tiene es que ese mismo gasto que hoy se hace en esos temas, en las comunidades o en estas obras de infraestructura, en las comunidades en donde están ubicadas estas empresas, se puede llevar contra el pago del impuesto por parte del contribuyente. Igualmente contribuye a cerrar las brechas sociales y la contribución a la construcción real de la paz. ¿Esto por qué? Porque como ustedes se habrán dado cuenta y por la introducción que hice, básicamente este proyecto de obras por impuesto en Colombia está destinado a hacer inversiones en los municipios que fueron definidos por la ley como las zonas más afectadas por el conflicto armado y particularmente en los municipios PEDET, que son los municipios que tienen en Colombia, dentro de esos municipios SOMAC, los índices de pobreza y desigualdad social más importantes. Igualmente garantiza en un momento determinado la inversión directa de los impuestos en la región. Los impuestos, por lo menos el 50% o el valor de la inversión, no se va a que sea redistribuido desde el Ministerio de Hacienda, sino que permite al empresario focalizar el pago del impuesto para traer beneficio a la región en donde se genera precisamente esa renta. Creemos que hay una reducción a la corrupción, fundamentalmente porque pues, el recurso ya no lo va a manejar una entidad pública que sabemos los altos niveles de corrupción que hay en nuestro país en los temas de contratación pública, y lo maneja directamente los recursos el empresario que destina el valor del impuesto al pago, a la ejecución del proyecto.
Optimiza la inversión de los recursos públicos porque igualmente está distribuyendo estos recursos en zonas que los necesita y contribuye a la generación de empleo precisamente en esas zonas que han sido afectadas por el conflicto y que necesitan desarrollo y no solamente llevarles las obras, sino también poder generar empleo para las comunidades cercanas a estos municipios. Fundamentalmente, esta lámina que les voy a mostrar ahora, muestra el flujograma que vamos a ver más adelante, pero es un resumen de cómo son las dos opciones. La fuente de esto, vuelvo y digo, es esta parte de esta lámina, es la Agencia de Renovación del Territorio, y básicamente está conformada la estructura de los proyectos, la conformación del banco de proyectos. Ahora vamos a ver cómo se conforma ese banco de proyectos. Viene luego el proceso de la vinculación del impuesto por parte del contribuyente, la distribución del cupo CONFIS y aprobación por resolución, la constitución de la fiducia, el depósito de los recursos, la presentación de la declaración de renta, la contratación de los terceros que van a ejecutar el proyecto y finalmente, una vez terminada la ejecución del proyecto, la entrega del mismo a la autoridad nacional competente y la información a la DIAN para declarar extinguida la obligación tributaria. Este flujo corresponde a la estructura del artículo 238 de la ley 1819. El flujo de abajo corresponde a la nueva estructura del artículo 800-1 del Estatuto Tributario y en la conformación del banco de proyectos, que se conforma de una manera muy similar, la manifestación de interés y distribución del cupo CONFIS y la aprobación y suscripción del convenio. Y aquí es donde comienzan las diferencias, como las vamos a ver. Mientras que en el primer caso, sencillamente se constituye la fiducia y el valor que se iba a pagar por impuesto de renta se traslada a esta para la ejecución del proyecto. Aquí lo que se firma es un convenio con la entidad nacional competente y con la entidad territorial que va a ser beneficiaria del proyecto en aquellos casos en que la entidad territorial o vaya a aportar bienes de naturaleza público para la ejecución del proyecto o vaya a tener que asumir gastos de mantenimiento posterior a la obra que se le va a entregar. Luego viene el tema de la suscripción del convenio y ejecución del contrato de obra, que también en la ejecución hay unas diferencias importantes entre ambos esquemas y posteriormente la entidad nacional competente recibe la obra, se le notifica a la DIAN y la DIAN expide los títulos de renovación del territorio al contribuyente, títulos que, como indiqué, con ellos se puede pagar el impuesto de renta o se puede proceder a negociarlo porque son títulos que van a estar desmaterializados en un depósito de valores y son libremente negociables con otros contribuyentes que los quieran utilizar para los mismos propósitos de pagar el impuesto de renta. ¿Cómo se conforma el banco de proyectos en el modelo de fiducia? Fundamentalmente el banco de proyectos en ambos modelos, tanto en fiducia como en el de convenio, se conforma de dos maneras. O puede ser iniciativas de naturaleza pública, es decir, son proyectos que están en etapa de prefactibilidad y que han sido desarrollados hasta esa etapa por las entidades del orden nacional, por las entidades territoriales. O pueden ser iniciativas de naturaleza privada presentadas por los contribuyentes directamente. En el caso de las iniciativas presentadas por las entidades públicas, si ellas cumplen con los requisitos establecidos en los manuales de la ART, e igualmente por el Departamento Nacional de Planeación y por la entidad nacional competente, esos estudios o esos proyectos en etapa de prefactibilidad se publican por un término de 6 meses con la finalidad de que contribuyentes que estén interesados en el desarrollo de los mismos puedan aplicar a ellos para desarrollar la factibilidad del proyecto. Si dentro de los 6 meses de haber sido publicados estos proyectos no hay contribuyentes interesados, los proyectos se bajan de la información de la ART y ya dejan de estar disponibles para ser solicitados por parte de los contribuyentes para efectuar su estructuración. Ahora bien, las iniciativas privadas se pueden presentar por parte de los contribuyentes en los términos definidos en los decretos, en la ley, en los decretos reglamentarios.
Fundamentalmente los contribuyentes los presentan a la ART, es decir, a la Agencia de Renovación del Territorio, en etapa de prefactibilidad, con la finalidad de que ésta efectúe la verificación de que los mismos cumplen con los requisitos formales de esta presentación de interés. Si cumple con esos requisitos formales, son pasados a la autoridad nacional competente, y fundamentalmente el paso a la autoridad nacional competente es para verificar si efectivamente esos proyectos son de interés dentro de esa cartera económica del gobierno, bien sea de interés nacional o que estén en los territorios definidos en los planes de desarrollo como de interés prioritario para estos departamentos o municipios en los cuales se va a llegar a desarrollar el proyecto. Y la Agencia Nacional Competente define, si es de interés de ellos, qué estudios son los que tiene que entrar a desarrollar el contribuyente para efectos de presentar ya el proyecto en estado de factibilidad. Si se tiene el concepto de la autoridad nacional competente y el contribuyente puede aceptar hacer los estudios o no, el contribuyente tiene la opción de decir, ¿sabe qué? Con esto que me están poniendo a hacer ya no me interesa, o puede decir, sigo adelante y hago los estudios. El contribuyente desarrolla los estudios y procede a contratarlos. ¿Qué hay de importante en este paso? De tener el visto bueno de la autoridad nacional competente. Y es que el valor de esos estudios van a computarse dentro del valor de la inversión que tiene que hacer el contribuyente. Si bien es cierto, el contribuyente lo hace por su cuenta y riesgo, porque no va a obtener, como lo vamos a ver más adelante, no va a obtener un reembolso inmediato por parte de la Agencia Nacional Competente. Si realizado el estudio es viabilizado y posteriormente el proyecto le es asignado al contribuyente, esos valores el contribuyente se le consideran como parte de la inversión que él tiene que realizar en el proyecto y se le van a reconocer como parte del pago del impuesto. ¿Qué debe incluir? Debe incluir costos de interventoría, costos de gerencia de proyectos para aquellos casos en los cuales el contribuyente no pueda asumir directamente el costo, la gerencia del mismo, porque pues no tiene la experiencia, no tiene el conocimiento. Hay empresas muy grandes que en Colombia le han apostado al tema de obras por impuesto. Conocemos de empresas del sector minero energético, particularmente los proyectos que desarrolla Ecopetrol, los proyectos que desarrolla o ha desarrollado Celsia. Son empresas que por tener dentro de su estructura la capacidad de desarrollar este tipo de proyectos de infraestructura, pues no lo incluyen en la gerencia y lo hacen directamente ellos los costos. Pero la interventoría sí es necesaria porque todos los proyectos van a requerir de una interventoría. Van los gastos de diseño y estudios, costos de pólizas y, muy importante, porque es posible presentar dentro de la estructuración del proyecto, costos de mantenimiento de la obra, si es que es una obra la que se va a entregar, porque no necesariamente siempre son obras, a veces son dotaciones hospitalarias o pueden ser dotaciones educativas, etcétera, que no implica la realización de obras y mantenimiento de las mismas. Pero si esto va a implicar la realización de obras y mantenimiento de las mismas, tiene que incorporarse. Hay una metodología que se llama la Metodología General Ajustada MGA Web de Planeación Nacional, que es la que debe utilizarse para la presentación de estos proyectos, y el proyecto debe presentarse con por lo menos un mes de anterioridad a la fecha de corte. Estas fechas de corte son establecidas por el gobierno nacional en los decretos reglamentarios, y más adelante vamos a ver cuáles son esas fechas en las cuales se tienen que presentar estas intenciones. Aquí hay un procedimiento de una vez presentada la factibilidad, se verifica por parte de la ART los requisitos de viabilidad conforme a los requisitos establecidos en los decretos reglamentarios y en el reglamento interno lo operativo fijado por la ART. La entidad nacional competente debe darle el control de viabilidad, tiene 15 días, y el Departamento Nacional de Planeación efectúa un control posterior y tienen plazos de 10 días. Estos plazos están establecidos en los decretos, son perentorios,
La experiencia ha demostrado que las entidades se han tomado muy en serio los plazos y cumplen con los plazos, es decir, aquí no se ha presentado en lo que nosotros conocemos dilaciones por parte de las entidades para formular por lo menos o las observaciones o darle el visto bueno a los proyectos. Si el proyecto es viabilizado, que es cuando todas estas entidades le dan su visto bueno y los estudios y proyectos son presentados y están acordes y los presupuestos aprobados, se registra en el Banco de Proyectos de Inversión de Obras por Impuestos. Y estos proyectos se publican en la página de la ART. Vamos que, grosso modo, y obviamente aquí esto es un resumen del proceso, el cual, como les indiqué, está reglamentada en una metodología muy amplia que tiene definida la Agencia de Renovación del Territorio. Este es el paso para que quede la viabilización. ¿Qué significa que un proyecto está viabilizado? Significa que ese proyecto ya tiene etapa de factibilidad y ya el contribuyente que lo estructuró o la entidad pública que lo estructuró, porque también puede la entidad pública entregarlo en etapa de factibilidad, está listo para que cuando el gobierno nacional abra la convocatoria a la manifestación de interés por parte de los contribuyentes, estos procesos se puedan asignar a los contribuyentes interesados en pagar el impuesto de renta con cargo al desarrollo de estos proyectos. ¿Cuál es el paso posterior? ¿Cómo es la postulación y asignación en el modelo de fiducia? Dentro de los 3 primeros meses del año calendario, se debe presentar para municipios PEDEC o para municipios SOMAC la postulación por uno o más contribuyentes. El proyecto no necesariamente debe ser emprendido por un contribuyente. Nosotros tenemos un caso concreto que a través de Proxy se logró asesorar y que fue un caso que se asesoró al Grupo de Lima, un proyecto que se llama Yotoco 1, es la construcción de una vía terciaria, básicamente es el mejoramiento, que es una vía que hoy está sin pavimentar y es una vía que se va a pavimentar de casi 4 kilómetros de largo. Ese proyecto fue viabilizado este año por parte de el año pasado, perdón, por parte de la ART, y este año, en marzo, se obtuvo se obtuvo la aceptación por parte de la ART de la vinculación de este proyecto del Grupo de Lima y unas avícolas de la región de Yotoco al desarrollo de este proyecto. Ya está en plena ejecución, con fiducia constituida, contratación de gerencia, contratación de interventoría, ya se está contratando el constructor del proyecto y es un proyecto que se espera ser ejecutado en un término de 13 meses. E igualmente con ellos ya se está trabajando en un proyecto que es completar esa vía de otros 4 kilómetros de carretera y ya se está en el proceso de estructuración por parte del particular de los estudios y diseños para presentarlos a viabilización. En este caso, como les digo, fue el proyecto en el cual se vincularon 4 contribuyentes al desarrollo del proyecto. Cuando se presenta el proyecto, hay disculpen que creo que hay unas preguntas. Veo aquí unos mensajes, no sé si alguien quiere hacer una pregunta al respecto o puedo continuar. Continúa, Hernán, es una aclaración acá de un asistente. Ok, listo. Luego, cuando se presenta la propuesta, que básicamente es la manifestación de interés, si se requiere la autorización por parte de la Junta Directiva, de la Junta de Socios, es contar con esa autorización, presentar los requisitos formales, informar efectivamente cuál es el valor de los ingresos de la empresa en el año fiscal inmediatamente anterior, y si es conjunta, pues presentar la manifestación conjunta, indicando los porcentajes en que cada uno de los contribuyentes va a participar en el desarrollo del proyecto. Luego la ART consulta a la DIAN acerca del cumplimiento de ingresos brutos, fundamentalmente pues porque la DIAN tiene la información del contribuyente y entonces de esa manera se verifica que se cumpla con los 36.000 y algo de VTs. Una vez verificado eso, y dentro del mes siguiente, es decir, en este caso el mes de abril de cada año, el CONFIS define cuál es el cupo que se asigna para el desarrollo de proyectos.
La experiencia de los últimos 3 años es que el CONFIS ha asignado la suma de 250.000 millones de pesos para ser ejecutados en proyectos de obras por impuestos. A pesar de que en el Plan Nacional de Desarrollo, aprobado el año pasado, se definió un cupo de hasta 1 billón de pesos, el CONFIS solamente autorizó 250, pero creemos nosotros que ya con la implementación, porque solamente estábamos en modelo de fiducia, todavía no se ha asignado ningún proyecto en el otro modelo, porque como digo, la reglamentación es apenas ahora de agosto de este año. Y lo que se espera con eso es que el cupo CONFIS, pueda ser incrementado por lo menos a medio billón de pesos. 250.000 millones en marzo y 250.000 millones de pesos en septiembre. Va a depender, digamos, de la acogida que tengan los contribuyentes y la demanda de los contribuyentes por aplicar el mecanismo, e igualmente pues en esta situación de coyuntura que se nos vino con la pandemia, pues va igualmente a depender de efectivamente sí, la disposición del gobierno para poder permitir que se inviertan estos recursos, pero mínimo son los 250.000 millones de pesos. De hecho, para este año, en el mes de marzo, solamente de los 250.000 millones de pesos se asignaron 210.000 millones de pesos aproximadamente, un poco menos, y quedaron 40.000 millones de pesos. Esos 40.000 millones de pesos van a ser asignados probablemente a proyectos bajo el mecanismo de convenio, ahora en el mes de octubre de este año, existiendo plazo para la postulación a esos proyectos que hoy ya están en el banco de proyectos hasta el día 30 de septiembre de este año. Viene luego lo que es la priorización o la asignación del cupo o la asignación de los proyectos. ¿Qué dio la experiencia? En el primer año de implementación del mecanismo se asignaron menos proyectos del cupo que había. En el segundo año hubo una gran demanda y hubo proyectos que se quedaron por fuera. Es decir, hubo manifestaciones de interés que superaron el valor asignado por el CONFIS, y este año, como les comenté, en el mes de marzo hubo una baja demanda, si se puede llamar, porque pues frente a 240.000 millones de pesos es una suma muy importante de dinero, y quedaron libres esos 40.000 millones de pesos. Hay unos criterios de elegibilidad de parte de la ART, son objetivos, están determinados en el reglamento, y conforme a esos criterios se asigna dentro de las 5 regiones en que está distribuido el esquema de regalías en Colombia, se asignan los proyectos. Hay una tabla de evaluación de niveles de afectación de conflicto armado, de niveles de pobreza, de niveles de necesidades básicas insatisfechas, y con fundamento en esa tabla se otorga un puntaje a los municipios, en donde el municipio de mayor puntaje es, digamos, el de peores condiciones en esa evaluación, y por ejemplo, en el reglamento que ya hizo público la ART para el desarrollo de los proyectos, el municipio en Colombia que tiene la más alta calificación, es decir, que tiene los índices de pobreza y de violencia y de necesidades más altas, es Tumaco, que sacó 29 puntos. De ahí para abajo, en el Valle del Cauca particularmente, hay 13 municipios, en el Cauca hay 23 municipios, en el Valle del Cauca solamente de esos 13 hay 3 municipios PEDET, en el Cauca hay más, hay como unos 13 municipios PEDET, y fundamentalmente la asignación obedece a eso. O sea que, digamos que hay que estructurar muy bien los proyectos para uno hacer la evaluación de realmente si con lo que se está haciendo y con lo que se va a presentar, pues igualmente hay la posibilidad de ser exitoso en una asignación de proyectos. Como les digo, este año fue baja la demanda, no sabemos qué va a pasar en septiembre, no sabemos qué va a pasar a 31 de marzo del próximo año. En el caso, y aquí muy importante, que la prelación para la asignación la tiene el contribuyente que haya estructurado el proyecto. Esto es muy importante porque aquí ya no entra, digamos, a tener dentro del criterio de evaluación
el hecho de la calificación que tengan en esa clasificación que ha hecho el gobierno, sino que el primer ítem que se evalúa para la determinación, la asignación, es que si el particular estructura el proyecto, va a tener una prelación sobre los demás proyectos. ¿Qué pasa si el cupo, como sucedió el año pasado, está por debajo de las manifestaciones de interés? Se divide por partes iguales entre las 5 regiones de regalías. Si hay regiones deficitarias, se traslada el cupo a aquellas superavitarias, digamos, donde las manifestaciones de interés no llegan al cupo exacto que les corresponde, se traslada a las otras regiones y se hace una redistribución nuevamente. Se notifica al contribuyente. Esto generalmente, el decreto establece que esto se hace en el mes de abril de cada año. ¿Y por qué en el mes de abril? Porque en los años anteriores, cuando se expide el calendario tributario, se establece que para los proyectos de obras por impuestos, el plazo para el pago de la presentación de la declaración y el pago del impuesto se traslada para el mes de mayo para aquellos contribuyentes que han hecho la manifestación de interés, de tal suerte que el contribuyente ya es en el mes de mayo en donde entra efectivamente a pagar el 50% del impuesto y a destinar el otro 50% al modelo de la fiducia. ¿Cómo se ejecuta el proyecto? Fundamentalmente aprobado ya y señalado e indicado al contribuyente que el proyecto fue escogido, el contribuyente debe contratar una fiducia mercantil con una entidad fiduciaria que esté pues, habilitada por la Superintendencia Financiera de Colombia y que tenga dentro de parte de su portafolio el manejo de proyectos de obras por impuestos. Se firma el contrato de fiducia, se tiene que depositar el valor del impuesto a cargo, que como habíamos dicho, es hasta máximo el 50% del impuesto de renta, y de ese valor, como indicamos, se descuentan los gastos de la estructuración aprobados por la entidad nacional competente. Se presenta la declaración de renta, se presenta el cronograma del proyecto, se debe realizar la contratación con terceros, que como lo indicamos fundamentalmente es la gerencia del proyecto cuando se requiera, la interventoría y generalmente el constructor del proyecto. Esta contratación se hace bajo régimen privado, porque generalmente la contratación se hace a través del esquema fiduciario. Ahora bien, el contrato del interventor, si bien es cierto, se hace bajo régimen privado, los términos de referencia para la contratación de ese interventor son los términos definidos por la autoridad o entidad nacional competente respectiva, los cuales deben seguirse para la selección, digamos, del interventor. Pero todo se hace bajo la licitación privada y tiene que hacerse mediante licitación abierta, es decir, no pública, sino una licitación abierta sujeta al derecho privado. Contratados estos terceros, se inicia la ejecución del proyecto, la cual tiene su punto de partida en una reunión en la cual debe convocarse a la fiducia, a los contribuyentes, al ingerente, al interventor. Ese interventor tiene un supervisor designado por la autoridad nacional competente, se cita a ese supervisor, el interventor rinde un informe de que se cumplieron con todos los requisitos establecidos en los decretos para efectos de llegar a ese punto, que el cronograma ya está aprobado por parte de la entidad nacional, entidad autoridad nacional competente, y en ese momento se inicia el proyecto y se puede proceder a la firma de acta de inicio de la ejecución del mismo. Ese es un punto muy importante porque hasta ese punto se pueden hacer ajustes en cronogramas, se pueden hacer llegar a acuerdos entre las partes para de alguna manera someter a la autoridad competente algún tipo de ajuste requerido al proyecto. Iniciado el proyecto no es que no se puedan hacer ajustes, pero va a ser mucho más estricto el tema de la posibilidad de que vayan a ser aprobados por la entidad nacional competente. Iniciada la ejecución del proyecto, pues ya es una ejecución o de obra, o si es una dotación, la compra de los equipos y la entrega de la dotación hospitalaria o una escuela, etcétera. Generalmente ustedes ven que la mayoría son temas de obra. Los proyectos que se han adjudicado últimamente han incluido mucha dotación, particularmente educativa.
pero como se lo mencioné, hay otros proyectos que ahora lo voy a comentar. Nosotros estamos asesorando también, como digo, un proyecto de estructuración de vías, estructuración de construcción de escuelas, también para contribuyentes que están interesados en el mismo, estructuración de puentes para pasar ríos que antes tenían una situación deficitaria o que no resistían el tráfico pesado que estaba pasando por ellos. Y otra cantidad de proyectos que ha habido, digamos, de algunas entidades públicas aquí en el Valle del Cauca, particularmente interesados en el desarrollo de estos proyectos. Y ejecutado el proyecto, se hace la entrega del mismo a la entidad nacional competente. Básicamente, ese es, digamos, el recorrido que debe surtir el proyecto bajo el esquema fiducia. Como se los indiqué, en el esquema convenio, al principio no es una gran diferencia, es lo mismo iniciativa privada o iniciativa pública, el tema de los estudios, aprobación de la realización, las mismas. Igualmente, aquí es lo que he resaltado, digamos, de diferente en el modelo convenio, es que, como lo ven acá, he resaltado, primero, reiterar que el contribuyente que asuma los costos de la estructuración va a tener prelación. Por aquí ya entramos en una especie de concurso con otros contribuyentes. En el esquema anterior, en el artículo 238, lo que marca la prelación es el tiempo de presentación de la manifestación de interés. Si yo manifiesto el interés en un proyecto, eso me marca la prelación, lo mismo que en la asignación del proyecto. Y la otra prelación que tengo allá es el haber estructurado, que me da prelación sobre ya la redistribución del cupo CONFIS. Aquí la prelación en la asignación del proyecto está determinada. Si yo estructuré como contribuyente, tengo la prelación. ¿Por qué? Porque es factible que en el proceso de postulación existan otros contribuyentes interesados en desarrollar el mismo proyecto que yo estructuré. En este caso, si aparece otro contribuyente que está interesado en el desarrollo de ese proyecto, el contribuyente deberá presentar su propio estudio a la autoridad nacional competente en donde justifique por qué él considera que puede ejecutar el proyecto, y no solamente porque considera que lo puede ejecutar, sino que para que él pueda ser beneficiado de la asignación del proyecto, tiene que acreditar, como se muestra acá, que la oferta de él representa tanto en plazo o económicamente un ahorro del 20% respecto del proyecto originalmente presentado. En ese caso, si el tercero no presenta y no justifica ese ahorro del 20%, pues indudablemente el quien estructura el proyecto lo va a ser el beneficiario del mismo. Pero si el contribuyente tercero muestra ese ahorro, no es que ipso facto él vaya a ser el beneficiario, sino que se le da traslado al estructurador por un término que tiene el reglamento, dentro del cual el estructurador manifiesta si él es capaz de estructurar el proyecto en las condiciones en que lo presentó el otro contribuyente. Si el estructurador original manifiesta esa intención, le va a ser asignado porque va a conservar la prelación de haberlo estructurado inicialmente el proyecto. Ahora, si finalmente el contribuyente dice, yo no puedo llegar a esos mismos costos, el formulador, quien estructuró, tiene derecho a que se le reconozcan los gastos de estructuración por parte del tercero. ¿Cuándo se le reconocen estos gastos? De manera previa a que se le asigne el proyecto al tercero. Porque si el tercero lo justifica y quiere que se le asigne, tendrá que presentarle a la entidad o autoridad nacional competente el paz y salvo de haberle pagado los costos de la estructuración al contribuyente que hizo la estructuración. En el resto del proyecto de convenios, la presentación y el proceso es exactamente el mismo que vimos anteriormente. Aquí la postulación cambia. La postulación aquí va a ser doble. Y ahora les explico la diferencia porque esta es diferente al primer aspecto. La postulación se va a hacer a proyectos que estén registrados en el banco de proyectos hasta el 1 de marzo o hasta el 1 de septiembre del respectivo año. Y la postulación se debe hacer
o hasta el 31 de marzo o hasta el 30 de septiembre para el segundo corte. ¿Cuál es la diferencia de por qué la postulación en el primer esquema, que es el de fiducia, tiene que hacerse hasta el 31 de marzo? La razón es la siguiente, y es que en el primer modelo yo lo que voy a hacer es vincular el dinero que tengo para el pago del impuesto de renta del año anterior al desarrollo del proyecto. Por eso es que lo tengo que, si soy beneficiado, presentar en depositar en la fiducia, porque es que el impuesto de renta de las personas jurídicas, porque ese modelo único, ese modelo del 238 de la ley está definido solamente para personas jurídicas. Las personas jurídicas generalmente tienen que presentar su declaración de renta en el primer semestre del año, razón por la cual estos contribuyentes solamente tienen una oportunidad en el año, que es previa a la presentación de la declaración de renta para efectos de vincular el impuesto. En el modelo convenio, como no estoy vinculando inmediatamente los recursos invertidos en el proyecto para el pago del impuesto, por eso yo puedo optar de presentar mi interés en cualquiera de estas dos ventanas de tiempo que se abren en el proceso. Y los proyectos se pueden estar estructurando durante todo el año. Es decir, yo puedo, no necesariamente antes de cada ventana, estructurar proyectos, yo puedo comenzar la estructuración en cualquier momento del año. Eso sí, los proyectos tienen que estar viabilizados antes de que se cierren antes de estas dos fechas, del 1 de marzo y el 1 de septiembre de cada año, para que en el mes siguiente, bien sea el contribuyente que lo estructuró o otros contribuyentes, manifiesten el interés de desarrollar los proyectos. El otro cambio, y como lo habíamos indicado, es que en el modelo del artículo 238 solamente se puede hacer para municipios SOMAC y municipios PEDEC. En el modelo convenio, que es el del artículo 800-1 del Estatuto Tributario, involucra además municipios que, sin estar localizados en municipios SOMAC, de acuerdo con los conceptos de la ART, resulten estratégicos para la reactivación económica. ¿Qué significa eso? Para poner un ejemplo, yo puedo tener varios municipios en una región, unos SOMAC, otros no SOMAC, y ubicar una estructura educativa eventualmente en un municipio SOMAC, no SOMAC, pero beneficia a municipios SOMAC que están en la región. Y la ubico en el no SOMAC por distancias, porque de pronto es el sitio en el cual resulta más fácil llegar desde las distintas zonas. Entonces, en ese caso, puede suceder que, si bien es cierto, el municipio en el cual se ejecuta el proyecto no es SOMAC, pero su área de influencia sí va a beneficiar a municipios SOMAC que están alrededor. Es un ejemplo, igual puede suceder con una vía que atraviesa, por ejemplo, varios municipios, que conecta municipios no SOMAC y municipios SOMAC. Entonces, ahí se encuentra una justificación para involucrar municipios también que no necesariamente son SOMAC. Igual lo que dijimos, se pueden hacer la postulación por los contribuyentes. Aquí el cambio del modelo convenio, es decir, del modelo del artículo 800-1 del Estatuto Tributario, es que permite que se vinculen no solamente personas jurídicas, sino también personas naturales, que eso no les permite la vinculación a través del artículo 238 de la ley 1819. Igualmente, es la misma estructura en el tema de la postulación, la verificación por la ART, la consulta con la DIAN, la asignación dentro del cupo CONFIS. Aquí vimos que la prelación es exactamente la misma, va a tener una prelación en la asignación la persona que haya asumido los costos de la estructuración. Aquí puede ser o el estructurador original o un tercero que muestra interés y decida asumir y reembolsar esos costos de estructuración al estructurador original. Y la notificación al contribuyente. Luego viene en este proceso la firma del convenio. Es un convenio que el modelo ya quedó igualmente definido por parte de la ART, y en este punto, digamos que hasta el viernes de la semana pasada hubo plazo otorgado por la ART para formular comentarios a todo el reglamento operativo del mecanismo. Entre esos documentos estaba el texto del convenio. Digamos que el texto es completo en el sentido de que tiene las cláusulas básicas que debe contener un convenio de esta naturaleza, pero deja muchas cláusulas que son donde realmente está la materia del contrato para ser diligenciada de conformidad
con cada proyecto en particular. Los entregables, los plazos específicos, las condiciones eximentes de responsabilidad, el manejo de materias de riesgo asignables dentro del contrato a los contribuyentes del Estado, están contemplados ahí. Entonces, ese convenio que se sujeta al derecho privado, a pesar de que es un convenio que se firma con una entidad de naturaleza pública, tiene la característica dada por la ley de que es un documento, un contrato, un convenio que se sujeta al derecho privado y, como lo veremos más adelante, permite inclusive pactar como mecanismo de resolución de controversias el arbitraje, que es muy importante particularmente cuando se trata de grandes proyectos. El convenio tiene un plazo para firmarse, son 30 días prorrogables por 15 días más a partir de la asignación del proyecto. Como lo digo, se firma entre el contribuyente y la entidad nacional competente, y cuando, como lo dije hace unos minutos, involucre inmuebles de propiedad de la entidad pública beneficiaria, por ejemplo, un municipio donde se ha desarrollado una infraestructura educativa, en donde el convenio se firma entre el contribuyente y el Ministerio de Educación, pero se va a ubicar en terrenos del municipio y va el municipio a tener que asumir labores de mantenimiento periódico del bien. Entonces se requiere al municipio para que lo firme y se comprometa con el mantenimiento de la infraestructura. Aquí se constituye un encargo fiduciario o una fiducia para el recaudo de los costos de la interventoría. En este caso, el modelo cambia un poco en lo que es la interventoría en relación con el otro modelo, y es que aquí la interventoría sí la va a designar la autoridad nacional competente, aunque la va a pagar el contribuyente a través de los recursos en este encargo fiduciario. Pero la ventaja de este es que la contratación con los terceros se hace bajo régimen privado y ya no se requiere la licitación privada. Es decir, ya el tercero podrá contratar, el contribuyente, eventualmente con quien un contratista de manera directa le genere la confianza necesaria para el desarrollo de las obras. Firmado el convenio, se firma y se envía la información al Ministerio de Hacienda y a la ART. Firmado el convenio viene la ejecución, como dijimos, viene la contratación de gerencia, la contratación de interventoría. En los casos en que sea necesario, habrán proyectos en los cuales la entidad nacional competente no considere necesario contratar ninguno de los dos, y entonces esos contratos no se firman, se contratarán los de obra o se contratarán los de suministro, en caso de que sean dotaciones, etcétera. Si es necesario hacer ajustes del proyecto, se pueden hacer durante la ejecución del contrato. Es factible en proyectos grandes pactar entregas por hitos, es decir, pactar que un proyecto se va a ejecutar en unos periodos específicos de tiempo y que no se va a esperar a terminar toda la obra para que el contribuyente comience a recibir los títulos. Entonces se pactan cuáles son los hitos que van a generar la entrega de los títulos de renovación del territorio al contribuyente. Y la entrega final se produce o bien cuando se entrega el proyecto, la construcción, o cuando el proyecto incluye también operación y mantenimiento. También se pueden pactar hitos de que la operación y mantenimiento se puede hacer máximo por 5 años, se pueden pactar hitos anuales en los cuales, cumplido cada año y verificado que se han hecho los mantenimientos respectivos, se van certificando para efecto de la entrega de los títulos de renovación del territorio. Y vienen se entregan certificaciones adicionales. Ejecutado el convenio, se le pasa la información al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que éste expida los títulos de renovación del territorio, que ahora vamos a ver sus características. Aquí lo vemos, son títulos negociables por el pago del impuesto de renta hasta el 50%. Importante, digamos, como característica de esto, es que no se puede invertir en estos proyectos más del 30% del patrimonio contable del contribuyente. Y estos proyectos pueden ser inclusive realizados por entidades que están en periodos improductivos, siempre y cuando den garantías suficientes para el desarrollo. ¿Cuáles son las reglas del convenio? Como vimos, va a tener interventoría contratada por la entidad nacional competente. La supervisión la ejerce esta entidad nacional competente. Ellos pueden designar un supervisor tanto del interventor como de toda la obra. Se deben constituir unas garantías para la entrega y ejecución de la obra. Los recursos con los cuales se ejecuta el proyecto son recursos propios
cuyo tratamiento corresponderá a la naturaleza jurídica del contribuyente. El contribuyente puede firmar subcontratos para el desarrollo del proyecto. La única condición es que se tienen que realizar a precios del mercado y en el reglamento se establece cuáles son las condiciones bajo las cuales se considera que se tiene que adelantar esa contratación. ¿Esto para qué? Para que el contribuyente luego no vaya a hacer una contratación que exceda el valor inicialmente asignado y luego venga a reclamarle a la entidad nacional competente unos sobrecostos respecto de la ejecución del proyecto. Se puede hacer la ejecución directa por parte del contribuyente. En el tema tributario y contable, los convenios tendrán el tratamiento tributario y contable que les corresponda según sus naturaleza y normas que resulten aplicables. Los convenios se entenderán efectuados en desarrollo de la entidad productora de renta, por lo tanto no hay necesidad de modificar el estatuto social y están sometidos a las normas generales de retención y autorretención. Se pueden hacer, como dijimos, modificaciones y adiciones en cualquier momento, pero todas esas modificaciones y adiciones tendrán que tener el visto bueno de la Agencia de Renovación del Territorio y del Departamento Nacional de Planeación. Debe tener, como le indicamos, los efectos eximentes de responsabilidad. Se puede ceder a otra persona y se pactan cláusulas de incumplimiento asignables al contribuyente en caso de que no entregue el proyecto dentro de los plazos que están indicados. Y como le indiqué, el régimen de las controversias contractuales se rige por el derecho privado y se pueden establecer cláusulas de arbitraje para dirimir las controversias entre los particulares. Los títulos que se entregan, que digamos que es lo importante para el tema del pago del impuesto. Los títulos los emite el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Son usados como contraprestación de las obligaciones derivadas del convenio. Tienen la calidad de negociables. Tienen vigencia de 1 año. Aquí cuando salió el proyecto del reglamento se trató de que se extendiera la vigencia de los títulos, pero fue imposible. El título debe ejecutarse o utilizarse dentro del año siguiente a la anotación en cuenta en el depósito de valores. Se podrán fraccionar, esto para efecto de la negociabilidad del título, y podrán ser utilizados por su tenedor para pagar hasta el 50% del impuesto de renta del año en que lo reciba o hasta por el 100% de deudas tributarias de impuesto de renta que tenga para con la DIAN en el momento en que lo reciba o en el momento en que adquiera los títulos al ejecutante del proyecto. Disposiciones finales del mecanismo, como lo manifesté, puede ser utilizado de manera conjunta por varios contribuyentes. El CONFIS es el que define el cupo, generalmente ha sido 250 mil millones de pesos, a pesar de que, como dije, en el Plan Nacional de Desarrollo estaba aprobado 1 billón de pesos. Los contribuyentes, muy importante, no podrán realizar proyectos que correspondan a los que dan ejecutar en virtud de mandato legal, acto administrativo o decisión judicial. Yo no puedo utilizar el convenio para pagar una multa a nombre, una sanción que me haya impuesto el gobierno. Si yo tengo que ejecutar en desarrollo de mi objeto social unas determinadas obras de infraestructura para prestar un servicio público, por ejemplo, yo no puedo desarrollar ese tipo de obras de infraestructura y decir que con ellas voy a pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque la ley específicamente dice que ese tipo de proyectos no los puedo desarrollar o no puedo utilizar el mecanismo para desarrollar precisamente proyectos a los que por mandato de la ley estoy obligados a llevar a cabo y a ejecutar. Y las empresas dedicadas a la exploración y explotación de minerales e hidrocarburos, que sean grandes contribuyentes, las dedicadas a la actividad portuaria, tienen prohibido o no pueden desarrollar este tipo de proyectos de obras por impuestos. Digamos que las conclusiones, y por eso el motivo de la charla, además de mostrarles cuál es el panorama ya completo del mecanismo de obras por impuestos, es invitar a los contribuyentes a que se vinculen al mecanismo. De verdad que cuando uno ve el listado de las empresas que se han aventurado a hacer uso
digamos que son las empresas más grandes del país. En la región, como les digo, tenemos los ejemplos claros y concretos, ya de proyectos en ejecución en etapa de construcción, que como se los manifesté desde Proxy, que es esta alianza que tenemos entre varios consultores, constructores y proveedores afiliados a la otra cámara de la cual nosotros somos miembros, que es la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que conformamos esta alianza. Hemos venido prestando esta asesoría, cada uno dentro de su experiencia, la cual obviamente queda a disposición de todas las empresas que estén interesadas en utilizar el mecanismo. Ya hemos sido exitosos con un proyecto asignado. Estamos trabajando en el segundo, que llamamos Yo Toco 2. Y estamos trabajando ya con varias empresas de la región, pero obviamente en este momento no tengo autorizado para entregar el nombre, pero sí puedo señalar sus sectores. Hay un ingenio con el que estamos muy adelantados en conversaciones para efectos de apoyarles unas obras que tienen en los llanos orientales. Igualmente con los empresarios de las zonas francas del norte del Cauca, porque hay un gran interés del gobernador del Cauca en promover el desarrollo de proyectos a través de obras por impuestos en esa región. Con ellos tuvimos una reunión hace 2 semanas para efectos de impulsar ese proyecto. La próxima semana tenemos ya una reunión con un municipio aquí del Valle del Cauca muy interesado en el desarrollo del proyecto. Hace 15 días también estuvimos en otro de los municipios, Somar, de aquí del Valle del Cauca, reunidos con el alcalde y el equipo de Proxy para sacar adelante estos proyectos. Y hay muchos empresarios de verdad muy interesados en la utilización. Es una oportunidad, la verdad que como se mencionó al principio, el mecanismo de obras por impuestos pues abre la oportunidad a los empresarios de que hagan una mezcla de lo que es el pago de sus impuestos con su función, con todos sus planes institucionales de naturaleza social y de relacionamiento con la comunidad. Y por eso creo que es importante que consideren esta oportunidad. Obviamente, como lo dije, pues digamos que de alguna manera lo menos complejo es pagar el impuesto, frente a la declaración de renta y pagar el impuesto. Lo más complejo es apostarle a mecanismos como estos, pero creo que vale la pena. Nosotros, antes de aventurarnos en entrar a prestar este tipo de asesorías y comenzar a impulsar el proyecto a través de los miembros de esta alianza, estuvimos en Perú, que fueron los que se inventaron este asunto. Ellos ya llevan desde el año 2006 desarrollando obras a través de este mecanismo y la verdad que ha sido muy exitoso allá. Y de hecho ha probado el éxito aquí en Colombia. Ya hay muchas obras que se han entregado por parte de las empresas que han impulsado el desarrollo de estos proyectos, y la verdad es seguir adelante y emocionarse con la posibilidad de utilizar el mecanismo de obras por impuestos. Básicamente eso era lo que, digamos, tenía por hoy para compartir con ustedes. No sé si hay de parte de los asistentes preguntas, inquietudes que hayan quedado, que probablemente serán muchas. Es decir, esto es digamos, una pasada muy rápida en lo que es la reglamentación, lo que es el mecanismo. La reglamentación es bastante extensa. El procedimiento no es que sea difícil, pero es un procedimiento que hay que seguir, pero realmente es importante que eventualmente en la región se tome el interés para apostarle a este mecanismo. Así es, Hernán. De hecho, ya aquí en el público teníamos varias preguntas que las fueron haciendo Sí. durante tu intervención. Ok, sí. Te voy a leer una por una, pero antes de eso quisiera preguntarte si es posible que nos compartas esta presentación con la que te guiaste hoy. Claro, con mucho gusto. Nos han pedido la información ya que es bastante valiosa. Sí, perfecto. Disculpe un momento. Listo. Si no, claro, con mucho gusto yo se las puedo compartir.
Perfecto. La primera pregunta, nos decían que cuáles eran los municipios, si podrías recordar esos municipios a los cuales se puede acceder con horas por impuestos. A ver, son 237 municipios. ¿O dónde se podría ver la lista, más bien? No, si quieren, yo les comparto la lista de los municipios. Me tocaría, y obviamente pues, no, tendría que buscar ahora el listado, pero no hay ningún problema en compartírselas la lista particular para donde se pueden hacer las inversiones de horas por impuestos. Hernán, pero así a grosso modo en el Valle del Cauca, Bueno, y Eje Cafetero, rápidamente si recuerdas algunos de los lugares. Bueno, Valle del Cauca están los que tengo frescos, están Florida, está Pradera, está Buenaventura, esos son los 3 del Valle del Cauca que son municipios PD. Está Calima Darién, está Yotoco, está Argelia, creo que está El Águila, y en el norte del Cauca están casi todos los municipios, Caloto, Toribío. Espérate un momento, déjame yo quito aquí la lista y se los voy a dejar de compartir la pantalla para poder buscar en mi computador. Si me dan un momento, yo busco y les indico dónde está la información. Si quieren, mientras la busco, van haciendo las preguntas adicionales. La siguiente pregunta decía, ¿cuáles serían las ventajas del segundo modelo, es decir, el modelo convenio? Bueno, Ventajas y desventajas. Bueno, las ventajas. Lo primero, para hablar de las ventajas, es decir, que hay empresas que generalmente, pues hay empresas que estaban esperando este modelo. ¿Y por qué lo estaban esperando? Porque hay empresas que generalmente en su declaración de renta generan saldos a favor. Como generan saldos a favor, no tienen impuesto a cargo que pagar cada año. Entonces les será imposible a estas empresas aplicar al mecanismo 1, porque el mecanismo del artículo 238 solo aplica para pagar efectivamente el impuesto a cargo. En el modelo 2, en el modelo convenio, se puede utilizar, como lo digo, para pagar el impuesto a cargo o lo pueden utilizar para negociar los títulos resultantes de la construcción. Entonces, esa es una ventaja. Y la otra ventaja es que ya hay empresas, de hecho, que realizan este tipo de inversiones en los sectores en los cuales ellos están operando. Entonces, a estas empresas, y como lo dije hoy, esos recursos que invierten directamente y respecto de los cuales, llamémoslo de alguna manera, no hay un retorno de la inversión, hoy esos municipios sí van a recibir o sí van a percibir ese beneficio porque esos bienes que hoy invierten ahí en esos municipios, esos recursos, hoy los van a poder invertir y recibir la inversión en títulos que van a poder utilizar para negociarlos y van a recuperar esa inversión. Entonces, digamos que esa es una ventaja que hoy tiene el modelo. ¿Qué otra ventaja tiene? Que yo puedo contratar directamente en ese modelo, se puede contratar directamente la construcción, la gerencia del proyecto, contrario al otro modelo que tengo que abrir una licitación privada abierta. ¿Qué desventaja tiene? Pues la desventaja que tiene es, digamos, en un principio y la resistencia que tuvo el modelo para algunos contribuyentes, era el hecho de que tuvieran en el mismo año que eventualmente hacer un doble esfuerzo de caja. Me explico. Tienes que pagar el impuesto de renta, inicias el proyecto que te implica mover una caja y solamente vas a ver el retorno de la inversión cuando termines el proyecto. Entonces puede que haya un año cuando se comienza a desarrollar el proyecto que vas a tener que van a tener que asumir, llamémoslo de alguna manera, ese doble gasto. Digamos que eso es como ventajas y desventajas. Eso respondería entonces la pregunta, ¿aplica si el contribuyente en su declaración de renta arroja un saldo a favor?
Sí aplica modelo 2. El modelo 1 no le aplica porque como el modelo 1 está diseñado para pagar el impuesto de renta, pues no le va a servir realmente. A menos que tenga valor a pagar. El modelo 2 le sirve a aquellos contribuyentes que pueden generar saldo a favor y que están interesados en hacer los proyectos. Y como digo, son contribuyentes que ya vienen haciendo ese tipo de inversiones, que las vienen desarrollando en virtud de sus programas de responsabilidad social corporativa, pero que hoy tienen la oportunidad de seguirlo haciendo, pero con cargo al impuesto que tienen que pagar. O de recuperar esa inversión para luego posteriormente negociarlo. Hay empresas que ellas no generan el impuesto, no generan los saldos a pagar, pero tienen filiales o empresas relacionadas que sí generan esos saldos y pueden negociarse entre ellos. Y eso es lo que estamos viendo, que hay empresas que están buscando eso, la posibilidad de impactar en las comunidades, seguir impactando en esas comunidades, recibir los títulos y poderlo negociar con empresas de sus mismos grupos que efectivamente sí tienen que pagar, tienen saldos para pagar impuestos o para utilizar para pagar sus propios impuestos cuando sea necesario. Independientemente de si tiene saldo a favor o no, ¿el contribuyente estaría en la potestad de escoger qué modelo toma, el de fiducia o el de convenio? Si tiene, es decir, vuelvo y digo, si tiene saldos a favor, pues el contribuyente verá si los utiliza o no y si genera, y si genera un pago adicional y lo que hace es reclamar el saldo a favor. Podría hacerlo. El contribuyente podría decidir reclamo el saldo a favor y de todas formas pago el impuesto y lo pago a través del mecanismo. Lo podría hacer perfectamente, pero eso ya va a ser una decisión del contribuyente. ¿Se pueden inscribir varios proyectos? Se pueden inscribir varios proyectos, si es factible, la norma lo permite, no hay una restricción en ese caso. Únicamente que obviamente hay que tratar de, como lo digo, esto es y por eso en la última lámina ustedes veían que era que va a asesorarse adecuadamente, es saber efectivamente en dónde puede llegar uno a definir o a identificar si eventualmente hay una posibilidad de que el proyecto pase, porque realmente satisfaga una necesidad real de la comunidad, una necesidad real del sitio en donde se quiere impactar y que no sean proyectos, llamémoslo, que no vayan a tener un real impacto porque eso lo mira. Es decir, fundamental, no solamente es hacer la obra por hacerla, es una obra que realmente genere un impacto en la comunidad. ¿Los títulos recibidos tienen restricciones para su uso o para su negociación en el mercado? Como lo indiqué, la única limitación que tienen es el año, que tienen que ser utilizados dentro de un año. Se pueden negociar libremente sin restricción alguna y se puede utilizar para el pago del impuesto a cargo o para pagos de deuda de impuesto de renta. Que tengamos en cuenta que este mecanismo opera única y exclusivamente para el tema del pago del impuesto de renta. Hernán, esas son todas las preguntas que hay por el momento. Bueno, aquí tengo los municipios. Les voy a decir Valle del Cauca, ¿qué municipios están? Está Anserma Nuevo, Calima, Florida, Bolívar, Caicedonia, Dagua. Ya les voy a decir los otros. Está Pradera, Río Frío, Roldanillo y Yotoco. El Águila, Argelia, Buenaventura, El Tomio, El Cairo. Ahora, busquemos los del Cauca. Cauca son 39. En Cauca tenemos Piendamó, tenemos Miranda, López de Micay, Argelia, Guapi, Santa Rosa, El Tambo, Jambaló, Timbiquí, Toribío, Balboa, Cajibío, Caldono, Mercaderes, Piamonte, Suárez,
Buenos Aires, Florencia, Morales, Patía, Caloto, Corinto, Santander de Quilichao. Preguntan si Sevilla no está. Sevilla no está. ¿Tienes de pronto referencia de los municipios en el Quindío? Sí, ya lo vamos a revisar. Quindío. El Quindío está Génova, Salento, Pijao. Solo 3. ¿Y Risaralda? Risaralda, ya se los digo. Está Balboa, Pueblo Rico, Mistrató, Quinchía, básicamente, 4. Y en Caldas, bueno, que van a preguntar. En Caldas tenemos Anserma, Palestina, Samaná, Marulanda, Belalcázar, Norcasia, Pensilvania, Risaralda, municipio de Caldas que se llama Risaralda, Río Sucio, Anserma y Palestina. Esos son. Perfecto, Hernán. Eso cubre la zona suroccidente. Dimos señor. adicional los de Caldas, nuestra zona suroccidente es Valle del Cauca, Cauca, Quindío y Risaralda. Sí, así es. Pues Hernán, si esa fuera toda la información para entregarle a las personas que están conectadas, te Claro. agradezco muchísimo. Ya no tenemos más dudas por aquí en el chat. Recordar que esta presentación les va a llegar a sus correos electrónicos y si nos autorizas, lo mismo una copia para descargar el video, si es posible. Claro, con mucho gusto. Hernán, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy acá. Gracias por tu tiempo y por toda la información. Bueno, y nuevamente muchas gracias a Ana Lucía, a ti, Juan Guillermo, y a todas las personas que atendieron la charla. Que estén muy bien y que tengan un feliz día. Por acá sigo, Hernán, mil gracias. Bueno, que estén bien. Sigo aprendiendo. Bueno, señor. Hasta pronto todos y muchas gracias por su asistencia. Ok. Recuerden que los eventos de AmCham siempre les llegan a través del News Flash que se envía los días viernes o lunes a primera hora. Allí están informándose todas nuestras actividades. Bueno, hasta luego. Chao.